This call is now being recorded. Bueno, vamos a hablar de circuitos eléctricos. Vamos a empezar por el más simple de ellos. El más simple consiste en una fuente de voltaje. Esto es fuente de voltaje, que es más o menos lo que habíamos visto en capacitores. Sería, en algunos casos es la pila, en algunos casos puede ser la batería, una batería. El enchufe también es una fuente de voltaje. ¿Sí? Un enchufe a lo que conectamos. Vamos a poner que es un enchufe, o sea que esta fuente de voltaje son 220 voltios. ¿Sí? Entonces, a esta fuente de voltaje, que en este caso son 220, que es nuestro enchufe, lo vamos a enchufar un artefacto eléctrico. Un artefacto eléctrico juega el papel de R, resistencia. ¿Sí? Puede ser cualquier artefacto eléctrico, puede ser una lámpara, puede ser el horno eléctrico, puede ser la tele, puede ser secador de pelo, etcétera. ¿Sí? O sea, las resistencias eléctricas son como, ¿sí?, artefactos o cosas. Y lo que hace la resistencia eléctrica, básicamente, ¿sí?, se resiste a una corriente eléctrica, pero para lo que tenemos resistencias eléctricas es que su función es transformar potencia eléctrica en otro tipo de potencia. Va a haber una potencia eléctrica que va a ser entregada por la fuente y lo que vamos a llamar es potencia disipada por la resistencia, que es la transformación, no es que se pierde eso, sino que se transforma en otro tipo de potencia, que puede ser calorífica, lumínica, o puede ser trabajo. ¿Sí? Nosotros no vemos potencia lumínica, pero sí vemos potencia calorífica, sí vimos potencia de trabajo, o sea que básicamente esto nos va a ayudar a mezclar los problemas de electricidad con calorimetría, por ejemplo. ¿Sí? La lámpara da potencia lumínica, el horno eléctrico da potencia calorífica, la tele da potencia lumínica. El secador de pelo son una mezcla de dos cosas, de dos tipos de potencia, ¿sí? Potencia de trabajo y potencia de calor. Bien, entonces, pero básicamente todo se resume en la fuente de voltaje me da potencia, la resistencia transforma esa potencia, a veces decimos que disipa, ¿no? Pero en realidad transforma esa potencia eléctrica en otros tipos de potencia. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver el mecanismo, las leyes básicas de esto. Vamos a ver la ley básica de los circuitos, o sea, ley fundamental. Voy a borrar esto. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces tenemos una resistencia. Vamos a poner una cosa simple, una estufa eléctrica. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener un polo positivo y un polo negativo.
también. Y lo que va a ocurrir es que va a salir corriente eléctrica, es decir, I, que es corriente eléctrica, es un flujo de cargas, sería como una especie de flujo de cargas eléctricas. Bueno, y ese flujo de cargas eléctricas es lo que va a entregar potencia a la batería, o sea, va a transmitir potencia. Esto sería análogo al caudal en fluidos reales. La batería sería análogo a la bomba en fluidos reales, sería un sistema de bombeo. Entonces la corriente entra por acá, ¿sí? Pasa por esta resistencia, y acá como que pierde presión, digamos, o pierde voltaje. Y vuelve al polo negativo. Ese flujo de cargas es como bombeado por la fuente de voltaje. ¿Sí? Entonces ese flujo de cargas es bombeado por esa fuente de voltaje y es frenado por la resistencia eléctrica. Bien, entonces la ley fundamental es muy parecida a la de los fluidos reales, es análoga a la de los fluidos reales. Y dice que delta V, ¿sí? Este voltaje es igual a la corriente que circula por la resistencia eléctrica. ¿Sí? Delta V es I por R. Vamos a hacer algunos ejemplos sencillos de esa ley. Entonces, supongamos, vamos con primero unidades de esto. Las unidades del voltaje de delta V es el volt, el voltio, que se simboliza con la letra B corta mayúscula. La de la corriente eléctrica es el ampere, que se simboliza con la letra A mayúscula, y de la resistencia eléctrica es el ohm. Ohm, que se simboliza con la letra omega griega mayúscula. ¿Sí? Bien, entonces, y obviamente esto también va a disipar una potencia eléctrica pot, que es en watts. La letra W mayúscula. Bien, entonces esas van a ser las típicas unidades que vamos a usar. Esta es lo que se llama la ley de Ohm. Ley de Ohm. Y ahora vamos a ver cómo se comportan las potencias. Potencia tiene tres fórmulas. Entonces vamos a ver las fórmulas de potencia. Eléctrica, tanto entregada como disipada. Tanto la entregada como la disipada. Entonces, todas estas fórmulas de potencia se pueden calcular de las dos, para cualquiera de las dos. O sea, potencia pot van a haber tres fórmulas dependiendo de los datos que tenga, básicamente. Sería I cuadrado por R, también es igual a
delta B cuadrado dividido R, y también es igual a delta B por I. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos una fuente de 220 voltios, o sea, nuestro enchufe, y lo conectamos a un horno eléctrico que disipa 1800 watts. ¿Sí? Ese dato siempre lo tienen, los aparatos siempre tienen qué potencia disipa. Entonces, vamos a ver, este horno eléctrico se comporta como una resistencia R, es un dispositivo eléctrico. Entonces, vamos a calcular la corriente que circula. Por el horno. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esa corriente que circula por el horno. Bien, entonces, esa corriente I, entonces, como tengo datos de potencia, y la resistencia del horno. ¿Sí? Ahora, esta va a ser la parte A, calcular la corriente que circula por el horno y la resistencia del horno. Y la parte B, calcular la potencia que disipa la potencia que disiparía si lo conecto a 110 voltios, ¿sí? Me voy a vivir a Estados Unidos y me llevo el horno, ¿sí? Me llevo el horno. En Estados Unidos la corriente es de 110 voltios. Y lo enchufo ahí a ver si me puedo cocinar algo. Vamos a ver qué pasa, a ver si puedo cocinar. ¿Sí? Una empanada o algo así. Bien, entonces vamos con la parte A. Nos dan datos de potencia. Entonces, datos de potencia. Me dice que la potencia es 1800 watts. Y voltaje delta B es 220 voltios. ¿Sí? El voltaje que está enchufado al hornito es 220 voltios. Entonces, ¿cómo calculo la corriente? ¿Cómo calcularía la corriente? ¿Qué fórmula usaría? ¿Cuál de estas tres? ¿Qué sugieren? La tercera, dicen acá. Muy bien, sí, señor. Candela, bien, Candela. La tercera, delta B por I. Entonces, es delta B por I me da 1800 watts. Delta B ya lo conozco, es 220 voltios. Entonces, voy a pasar multiplicando. Y sería 1800 watts dividido 220 voltios. O sea que la corriente I, que va a circular por el horno, es 1800 dividido 220. 8,18 amperes.
Entonces, esa es la corriente que va a circular por el hornito, ¿sí? 8,18 amperes. Y ahora me dice que calcule la resistencia. ¿Cómo calculo la resistencia? ¿Con qué fórmula calcularía la resistencia? Hay varias para calcular la resistencia a partir de todos esos datos que tengo. ¿Cuál les gustaría más usar? Digan, ¿qué es lo que más les gustaría usar? Para calcular la resistencia del horno. Fíjense que tengo datos de potencia, tengo datos de voltaje y tengo datos de corriente. La primera, que es I cuadrado por R. Puede ser. Muy bien. También puede ser la ley de Ohm. La ley de Ohm es delta V igual I por R, ¿no? La primera de potencia puede ser, pero también puede ser la ley de Ohm, que es delta V igual I por R. ¿Sí? Entonces, para el cálculo de resistencia, ¿pueden usar esta o pueden usar alguna otra de potencia? Delta V igual I por R, entonces me queda que la resistencia acá en este caso es 220 voltios dividido 8,18 amperes. O sea que la resistencia me queda 220, 26,9 ohm. 26,9 ohm. Ese sería el valor de la resistencia que ofrece el horno. ¿Sí? Entonces, esa es la resistencia, valor de resistencia del horno. Que salvo que toqueteemos al horno, que lo abramos y le pongamos más velas, menos velas, eso no cambia. ¿Sí? Es constante para ese horno. Es constante para ese horno. ¿Sí? O sea que lo que es constante del horno es su resistencia eléctrica. Esto, está acá. Esa resistencia va a ser la misma en lo enchufe donde lo enchufe. ¿Sí? Siempre va a tener esta resistencia ese hornito. Bien, entonces, ahora lo enchufo a 110. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? Fíjense que es la mitad del voltaje, ¿sí? Entonces, yo el mismo horno que enchufado a 220 me da 1800 watts, voy a enchufarlo a 110 voltios. Estimo que, yo supongo que me va a dar la mitad de la potencia, 900 watts, ¿sí? Digo, bueno, lo enchufo a la mitad de voltaje, va a la mitad de corriente, tendría que ser la mitad de potencia, vamos a ver. Y ahora voy a calcular la potencia. Entonces tengo ahora de datos, ya esta corriente ya no me sirve más. Tengo datos de resistencia y tengo datos de voltaje. ¿Sí? Y yo me fijo en las fórmulas de potencia y hay una que dice delta V cuadrado sobre R. Delta V cuadrado sobre R, que es el nuevo voltaje que tiene. Y estos son 110 voltios elevados al cuadrado dividido 26,9 ohm. Y esta potencia me da, aproximando con decimales, 450 watts. ¿Sí? Hacen 110 al cuadrado dividido eso. 110 al cuadrado dividido 450. Aproximado 450, ¿sí?
porque depende de cuántos decimales usas. Si usan todos los decimales que aparecen en la calculadora, le da 450 exacto. 450 watts, menos de la mitad. ¿Qué parte sería de los 1800 watts? ¿Sería la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte? ¿Cuántas veces menos es? Si yo lo enchufo a la mitad de voltaje. La cuarta parte. La cuarta parte. La cuarta parte, exactamente. O sea, 1800 watts es 4 veces más potencia. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Los aparatos tienen que ser distintos a 110 que a 220. ¿Sí? Si yo hago un aparato que está diseñado para 220, lo enchufo a 110, directamente me da... No puedo hacer nada con eso, ¿sí? Que está como casi apagado. Y si a un aparato que trabaja a 110 lo enchufo a 220, lo reviento, así, de una. ¿Sí? Por eso hay que comprar, si uno trae algo de Estados Unidos, tiene que comprar esos transformadores grandes de 220 a 110. Bien, entonces, esto sería un ejemplo sencillo de lo que es ley de Ohm, pero importante porque lo van a tener que usar varias veces en los parciales, ¿sí? En los ejercicios de examen.